Muy buenas chicos, aquí Calvo Bigotudo Informativo. Hoy os vengo a hablar sobre un tema que me afecta bastante a mí y que afecta a mucha gente hoy en día y cada vez a más. Y es la resistencia a la insulina. Os lo voy a explicar muy brevemente y fácilmente. Bueno, breve no sé. Y fácil tampoco. Vale, tengamos... Imaginemos que somos una célula, ¿no? Y tenemos ciertos receptores, tanto en una célula a nivel muscular como hepático. Tenemos ciertos receptores de la glucosa. Esos receptores mmm, pueden verse afectados en su eficiencia y pueden ser bloqueados, por así decirlo, debido a una mala alimentación, una mala gestión del estrés, un entorno desfavorable, problemas de salud y además una vida sedentaria. Y hoy en día son factores que se ven mucho. Entonces, ese bloqueo de los receptores o esa pérdida de eficiencia hace que instintivamente el páncreas necesite liberar más insulina para adentrar la glucosa en la célula, tanto hepática como muscular. Entonces, si tenemos esta célula, tiene diferentes receptores. Cuando los receptores pierden eficiencia o los receptores no son capaces de extraer la glucosa o se bloquean, por así decirlo, el páncreas, por otro lado, tiene que segregar más insulina para transportar, porque al final es un transportador de la glucosa, y conseguir adentrar esa glucosa para crear el glucógeno muscular y hepático, ¿vale? Entonces, a eso es a lo que llamamos resistencia a la insulina, la pérdida de eficiencia de estos receptores para captar glucosa, ¿vale? Y como por consiguiente la liberación mayor o segregación mayor por el páncreas de insulina para hacer frente a ese problema. Entonces, al mismo tiempo, esa secreción excesiva de insulina está creándonos ciertos problemas en el organismo, cierta toxicidad en cuanto a inflamación, hinchazones, somnolencia, síndrome metabólico en general, que puede afectar también a los triglicéridos, al colesterol, eh, y eso todo se ve afectado debido a esta patología o este problema que surge. ¿Por qué surge este problema? Pues básicamente, pues como ya he dicho, una vida sedentaria, la reducción de actividad física, que hoy en día, como se trabaja sentado, pues la actividad es mínima, además no tenemos tiempo para entrenar, el estrés en el trabajo es muy alto, por lo tanto el catabolismo muscular, el cortisol, la cortisona está todo el rato en auge en el cuerpo y eso crea un catabolismo, un hipercatabolismo muscular que hace que la masa muscular se resienta y seamos más resistentes a la insulina. Además, la poca calidad de sueño y la ingesta calórica. La ingesta calórica elevada nos hace empeorar esa sensibilidad a la insulina. Y además el consumo de hidratos de carbono con alto índice glucémico y el constante consumo de azúcar que nos hará básicamente entrar en un bucle en el que con el pase del tiempo se llevará a una resistencia a la insulina o mayor aún una diabetes tipo 2. Vosotros recordaréis los tiempos en los que erais niños, os tomabais dulces a punta pala y erais más eficientes que nadie. Corríais kilómetros y kilómetros, jugabais a fútbol horas y horas. La gente de mi edad o de mi época lo sabe bien. De pequeño lo único que existía era la Game Boy, pero cuando no existía la Game Boy estábamos jugando. Cuando se acababa la batería estábamos jugando todo el rato, estábamos moviéndonos todo el rato y comiendo chucherías, guarrerías todo el rato. Ahora mismo te comes 5 galletas o te comes 10 galletas y eso le sonará a mucha gente y te quieres ir a la cama. Por eso la gente echa la siesta más a menudo, por eso la gente desde el primer momento de la mañana está que se quiere morir, necesita mucha cafeína y al mismo tiempo le empieza a entrar hambre por haber consumido esa cantidad de azúcar desmesurada, que en sí no es desmesurada, pero al perder eficiencia en cuanto a los receptores, el páncreas libera más insulina, por lo tanto te crea más somnolencia. Entonces, desde el primer momento de la mañana ya estamos metiendo azúcar, creando una hipoglucemia, teniendo más hambre y comiendo cada 2 horas y generando picos de insulina cada 2 horas que nos hacen estar más somnolientos,
y empezar a crear esas patologías que estoy hablando. Entonces eso. Y esto es un tema que me ha tocado bastante a mí porque al fin y al cabo no dormía mucho. En la última fase la testosterona era falsa, por lo tanto el catabolismo era mayor. Y en las analíticas se ve un hipercatabolismo excesivo, el cortisol era alto, el estrés por llegar a una competición, por estar ahí, no dormir, hacer ejercicio excesivo, estar todo el rato dándole vueltas, que sea el peso, que sea la condición, el trabajo que se unía, entonces los niveles de cortisol estaban muy elevados, lo que creó un hipercatabolismo y una gluconeogénesis, lo que haría aumentar esa glucosa y por lo tanto crear esa resistencia a la insulina, básicamente. Y en mi caso, bueno, en cuanto a la comida sí que comía bien, había momentos en los que perdona, comía cantidades excesivas de hidratos de carbono, sí, pero luego lo cuadraba, hacía ayunos, etcétera. Pero ese cuadrín y ese estar todo el rato pendiente de la comida me hacía también estresarme más. Entonces, básicamente, llegué a un punto en el que había que mirar por mi salud. Lo primero, y eso que tengo 24 años. Sí, tengo 24, me vais ahora a hablar 24 años. ¡24! Ya sé que 25.000 comentarios van a ser sobre esto, pero bueno, lo dicho. Entonces es algo que hay que controlar. Y ya no solo por salud, sino porque al final desde la salud va a ir todo el progreso, va a ir todo el proceso de mejora de la composición corporal. Si no tenemos salud, tanto mental como física y fisiológica, no vamos a ningún lado. Entonces controlar eso es muy importante para la composición corporal también. Al fin y al cabo, si necesitas agregar más insulina, estamos creando un estado lipogénico, es decir, de creación de nuevos adipocitos. Estás todo el rato estimulando la insulina. Al fin y al cabo, si eres eficiente, aunque tomes hidratos de carbono periódicamente durante el día, el páncreas no va a liberar tanta insulina, por lo tanto no estaríamos creando un estado de inflamación y además de creación de grasa, por así decirlo, ¿no? De lipogénesis. Lipogénesis, lipograsa, génesis, creación. Neolipogénesis, creación de nuevos adipocitos. Entonces eso, no estaremos en un estado de lipogénesis y si somos eficientes, claro, pero si no somos eficientes y estamos dándole mucho hidrato de carbono y seguimos durante todos los años, pues al final el cuerpo estará todo el rato liberando hasta que llegue un punto en el que, y ya esto es importante, al que llegue un punto en el que ya sea tan poco eficiente que deje de producir insulina. Y ahí es cuando entramos en la diabetes tipo 2 que se ha llevado a cabo por este exceso de resistencia a la insulina o por este exceso de segregar insulina durante tanto tiempo. Y esa diabetes tipo 2 ya ahora requerirá de ciertos fármacos para curarse. Pero no queremos llegar a eso. Lo que queremos es combatirla desde que hay una resistencia o antes incluso, o prevenirla, que es más importante aún. Y ahí es donde entramos. ¿Cómo combatir o cómo prevenir esto? Bueno, lo primero, y esto es muy difícil de saber, y es un equilibrio interno. Esto es algo muy importante y es muy difícil de enseñar que es importante y es muy difícil de que lo aprendamos y de que lo apliquemos. Yo lo sé porque aun yo sabiendo eso no era capaz de aplicarlo. Pero estar contento con tu trabajo, no tener ningún estrés excesivo y saber controlar esas emociones es muy importante para no crear ese hipercatabolismo y esa subida de cortisol y por tanto esa resistencia a la insulina. Dormir bien, etcétera. Entonces, ya sabéis que por lo menos saberlo porque ya sé que es muy difícil controlarlo y yo también, yo también carezco de esos poderes, por así decirlo, porque hay factores externos que te estresan más y es lo que hay. Pero bueno, cosas que podemos controlar, la alimentación. En cuanto a la alimentación, sobre todo si es una persona sedentaria, los hidratos de carbono no es algo esencial del cuerpo. La glucosa no es algo esencial. El hidrato de carbono como tal es el único macronutriente que no es esencial. Esencial es la proteína, que actúa pues básicamente como regeneración, como para regenerar todos los tejidos, tanto los órganos como los músculos y, y eso y ese aporte de aminoácidos es algo que tenemos que darlo por la dieta, ¿vale? Aminoácidos esenciales que debemos aportarlos por la dieta.
¿vale? Entonces, además la grasa también actúa como mejora del... Bueno, al final el cerebro es en gran porcentaje de grasa y necesita grasa como combustible para poder afrontar el día a día, poder pensar, poder actuar, poder tomar decisiones. Además las articulaciones también importante, el sistema hormonal también depende de la grasa. Sobre todo la grasa es muy importante, por ejemplo, en las mujeres para mejorar ese entorno hormonal. Pero los hombres también, porque dependen del colesterol para producir sus hormonas endógenas. Entonces, esos dos macronutrientes son esenciales. Podría explayarme mucho aquí, pero he decidido no cortar el vídeo, así que voy a seguir explicando. El hidrato de carbono en sí se puede producir por otras vías, es decir, podemos crear una gluconeogénesis, creación de nueva glucosa, como ya os he dicho, creación, génesis, neo nueva y glucosa, gluconeogénesis o neoglucogénesis. Es un estado en el que se produce glucosa por otras vías, en este caso los aminoácidos. Entonces, con que le demos aminoácidos y grasa en buena cantidad es suficiente. Otra cosa es que ya aumente la actividad diaria y queramos ser más eficientes y controlando el aporte calórico, metamos hidrato de carbono para promover esa mejora del rendimiento cognitivo, el rendimiento. Ojo, tenemos que tener en cuenta el cognitivo, que ahora voy a entrar en ello. Cognitivo, el rendimiento físico, en el caso de que empieces a hacer una actividad más intensa, en los deportes de fuerza. Una pregunta típica es, ¿sirve la cetosis para los deportes de fuerza? Ya haré otro vídeo. Podría servir, pero no es lo más eficiente. Es decir, no te vas a morir, pero al final el cuerpo se adapta. El cuerpo siempre se adapta, es una máquina adaptativa por excelencia. Si no le das hidrato de carbono, se va a adaptar a ello. Es decir, pero no es lo más eficiente para esa creación y esa regeneración de células musculares, ¿vale? La mTOR se resiente, empiezas a crear, vale, sí, empiezas a estimular mTOR por otras vías, por ejemplo, los aminoácidos, pero no es de la misma eficiencia y para conseguir esa glucosa por los aminoácidos, el cuerpo necesita toxificarse. Es decir, se toxifica, se, se vuelve tóxico, vamos, porque al fin y al cabo esos aminoácidos cuando se convierten en glucosa producen cierto, el amoníaco, por ejemplo, cuando la meada te huele mal o el sudor te huele mal, eso es que estás llevando a cabo una gluconeogénesis. Cuando estás en cetosis es normal. Y eso es que se está creando, no es algo normal, eso es que se está creando una toxicidad. Entonces en estos deportes sí que conviene. Y ya ni hablar de los deportes de resistencia en los que llevas una pulsación bastante elevada durante mucho tiempo. Y ahí se empieza a utilizar, cuanto más pulsaciones eleves, en un deporte en el que empieces a elevar más las pulsaciones, más glucosa empezarás a utilizar como combustible. Entonces, no es tan así, pero os lo voy a explicar de manera que lo entendáis. Si aumentas más las pulsaciones, cuanto más aumentes, más glucosa y menos grasa vas a utilizar como combustible. En el día a día, andando, explicando este vídeo, durmiendo, estás utilizando sobre todo la grasa. Ningún sustrato se utiliza al 100%. Es decir, no estás utilizando, durmiendo no estás utilizando el 100% de la grasa, sino un 90 o un 80. Cuando empiezas a andar ya se empieza a reducir ese porcentaje y empieza a tirar de glucógeno, ¿no? Entonces eso. Entonces, como yo digo, el hidrato de carbono no es algo esencial. Cuando ya empiezas a hacer una actividad de así, sí que conviene gestionarlo y añadirlo. Pero si eres una persona sedentaria, si tu fuente principal de hidratos de carbono, como nos han enseñado siempre, una dieta mediterránea en la que el hidrato de carbono es principal, 60%, eres una persona sedentaria, te crees lo del 60% y dices, pues voy a tomar 60% de hidrato de carbono. Y dices, si no hay superávit no voy a ganar grasa. Claro que no vas a ganar grasa, pero la composición corporal y el sistema hormonal ahí tienen mucho que ver. Y por lo tanto puedes ser resistente a la insulina con no un superávit. Que vale, el superávit sí que te puede crear esa resistencia a la insulina, pero una mala gestión de los macronutrientes también, ¿vale? Entonces, lo que digo, si eres una persona sedentaria, no te convendría el 60% de hidrato de carbono como nos han enseñado, porque eso estaría creando algo que sería perjudicial para el organismo. Convendría un hidrato de carbono leve, un hidrato de carbono basal o incluso un poco más para hacer tus funciones diarias. Un hidrato de carbono sobre todo que tenga el índice glucémico o la capacidad de elevar la glucosa en sangre
que es el índice glucémico no muy elevado, y que esto, si se junta a la cantidad de hidrato de carbono, se crea la carga glucémica, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Porque si metes dos tortas de arroz a 90 de índice glucémico, no pasa absolutamente nada. Pero si metes 10, ahí ya la carga glucémica es muy elevada y el pico de insulina se crea. Entonces, si llevamos a largo plazo diferentes picos de insulina, aunque sea comida real, si llevamos a largo plazo una secreción de insulina constante y elevada, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, controlar ese tipo de hidrato de carbono y en el momento en el que también se consume en torno al entrenamiento, por ejemplo, en caso de que sea sedentario, absolutamente da igual. Puedes tomarlo para la noche para descansar mejor incluso, y ahí sí que te daría la razón. También controlar la actividad física, es decir, a ver, nosotros estamos programados, estamos hechos para... Mira, os voy a explicar algo sobre la evolución, y es que eh, cuando nosotros necesitábamos comida, ¿qué es lo que hacíamos? O sea, teníamos que hacer deporte para conseguir esa comida. Teníamos que ganárnosla. Ahora es tan fácil todo que cualquiera puede llamar, que te traigan una pizza, que está todo al alcance de nuestra mano porque hemos sido muy listos y al final el ser humano es vago por naturaleza y he dicho, pues puedo tenerlo así, pues lo tengo así. Y entonces, absolutamente tenemos que buscar alternativas de deporte que nos gusten, por ejemplo, hacer deportes que nos atraigan y que nos gusten y además mantenernos activos. Tenemos que ir al gimnasio para paliar eso que antes no hacíamos. Antes el deporte se hacía para cazar, antes el deporte se hacía para obtener la comida. Ahora mismo tenemos que hacerlo. Y es así. Y estamos programados para ello. Entonces, esa mejora de la sensibilidad de la insulina se mejorará sobre todo también con el deporte, sobre todo con deportes de fuerza o deportes en los que la tasa metabólica se eleve bastante, en deportes en los que se pueda crear cierta masa muscular, porque el músculo mejorará esa calidad de los receptores, la masa muscular mejorará la sensibilidad de la insulina. Si a un resistente a la insulina es sedentario le empiezas a poner una planificación de levantación de pesas o levantación, madre mía, esto pasa por no cortarlo, que no me apetece. Si le empiezas a llevar a cabo un plan de alimentación y además un entrenamiento de pesas, mejorará esos receptores, mejorará esa sensibilidad a la insulina, esa captación de glucosa. Por tanto, el páncreas no estará sufriendo tanto, no estará liberando tanta insulina y esa sensibilidad se mejorará, ¿vale? Y evitaremos esa diabetes. No es a veces, es decir, si entrenas y comes, no, porque a mí, por ejemplo, me ha pasado, a mí sobre todo me ha pasado por el estrés, tanto físico, demasiado entrenamiento, sistema nervioso jodido, no dormir, estrés del trabajo, entonces eso todo se ha juntado a crear ese estado, además de los anabólicos y todo, que hay que tenerlos en cuenta también, ¿eh? Ojo, cuidado. Entonces es eso, esa actividad además combinada con una actividad cardiovascular para mejorar esa oxidación y mejorar esa calidad de las mitocondrias para llevar a cabo esa quema y esa utilización de los sustratos, muy conveniente, una combinación de los dos. Si no tenemos tiempos, un circuito podría ser bastante beneficioso y un paseo, por ejemplo, por la tarde. Esa actividad, junto con los datos que os he dado sobre la alimentación, pueden ser bastante beneficiosos y pueden evitar, por así decirlo, esa resistencia a la insulina. Después también había suplementación, pero esto, como ya digo, es lo último, es decir, suplementar nuestra alimentación y nuestro deporte. No sirve no es condición sine qua non para mejorar la resistencia a la insulina. Entonces, el aporte de ácidos grasos esenciales, si no los aportamos por la dieta, mejorarán esa inflamación y mejorarán esa calidad de la célula. Ácidos grasos como el krill, el omega 3, son los que más le gusta, los fosfolípidos son los que más le gustan a la célula para crear esas membranas celulares y mejorar el sistema cognitivo. Después también pues ciertos suplementos que mejoran la actividad de la insulina, como el R-ALA, el NAC sobre los receptores, y la berberina, por ejemplo, para el control de la insulina. El picolinato, que habrá mucha gente que me dirá que no sirve ni nada. El cromo sí que tiene cierta
cierta relación con los niveles de glucosa y por tanto insulina. Y después ya entramos en metformina, insulina, etcétera, pero eso ya para otro canal. Entonces eso, como ya digo, combatirla está en vosotros. Y no solo combatirla, sino prevenirla. No os cuesta nada, además os vais a sentir mucho mejor porque la insulina te crea una... Y ya esto importante, la insulina te crea un estado de desidia, de somnolencia, pero también de depresión. Un, una secreción constante y muy elevada de insulina te crea un estado de depresión, te crea un estado en el que tu cuerpo eh, no le apetece afrontar el día a día y no está tan vivo, no está tan enérgico y es contrario, también es antagonista a las hormonas reproductoras. Entonces, y sobre todo en mujeres hay que controlarlo. Entonces, mentalmente te va a ser mucho más beneficioso el hecho de controlar o evitar esa resistencia a la insulina porque te vas a sentir mucho mejor y al final si con una mente estable y con una mente viva, enérgica y activa eres mucho más feliz y es así. Por eso la gente con ayunos intermitentes, que son, por ejemplo, ayunos intermitentes y cetosis, son estrategias con las que podemos jugar para mejorar esa resistencia a la insulina. El déficit calórico también mejora esa autofagia para evitar esa resistencia a la insulina. Pues son estrategias que a la larga pues te hacen a alguien más enérgico, te hacen a alguien más despierto y más feliz, por así decirlo. Yo ahora mismo estoy ayunando casi todos los días, más de 12 horas, porque a partir de las 12 se crea esa autofagia. Tampoco quiero darle más horas porque también llega un momento que ayunar está bien hasta cierto punto en el que puede ser perjudicial para la masa muscular, catabolismo proteico y por tanto crear ese resentimiento también de la sensibilidad a la insulina por tener menos masa muscular. El ayuno intermitente, a veces mezclo con cetosis, hago una carga para rellenar los depósitos de glucógeno porque estoy haciendo diferentes entrenamientos metabólicos, que los metabólicos son muy beneficiosos, la elevación increíble de pulsaciones te mejora mucho la sensibilidad de la insulina, hay que tener cuidado porque también el sistema nervioso se viene afectado. HIIT, pesas, circuitos con tu propio peso, y luego combinado con paseos o con carreras constantes. Entonces eso, esas estrategias vienen muy bien con cargas estructuradas. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo la dieta metabólica, que os dije, porque es una dieta que viene muy bien para el sistema hormonal y sobre todo para mejorar ese entorno del páncreas y de los receptores, claro. Y eso veremos en unas semanitas, que me harán unas analíticas, a ver qué tal va todo, pero yo creo que va a mejorar bastante, me siento mucho mejor, mucho más vivo y eso se nota. Otra cosa es como que digan las analíticas, pero tengo buenas sensaciones. Así que nada, ya os he dado ciertos tips, os he explicado un poquito qué es la resistencia a la insulina, cómo paliarla. Así que espero que os haya gustado, es un tostón de vídeo bastante importante, pero espero que haya sido de ayuda y cualquier duda que tengáis en los comentarios lo respondo.